Muy buenas tardes, un saludito en los corazones de Jesús y de María. Vamos a continuar con estas enseñanzas que hemos venido realizando. Vamos a continuar con esta enseñanza de María en las Escrituras. Estamos tratando el tema de María, Arca de la Nueva Alianza. Bueno, los quiero invitar para que sigan viendo estos videos, sigan compartiendo los videos, suscríbanse al canal. Este tema lo estamos tratando desde la Biblia latinoamericana. Bueno, vamos a continuar con este tema de María en las Escrituras. Venimos hablando que María es el arca de la nueva alianza. Ahora vamos a ver una analogía preciosa, increíble. Cómo analizando estas lecturas del Antiguo Testamento y comparándolas con lecturas del Nuevo Testamento, nos lleva a explicar que hacen referencia a la Santísima Virgen María. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 y 2. Leo. David reunió entonces a todo lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres, y se dirigió a Baalá de Judá, acompañado de todo su pueblo. Quería traer el arca de Dios, sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, quien se sienta en ella sobre los querubines. Palabra de Dios. Mucho cuidado a esto. Resulta que David se dispuso para ir a traer el arca de la alianza, y para eso reunió a todo su pueblo. Nos dice la palabra que reunió unos 30,000 hombres. Y aquí vamos a analizar lo que sucede con el rey David cuando visita a Obededón en la región montañosa de Judá. Y vamos también a ver una comparación de María cuando visita a su prima Santa Isabel. Entonces miremos que Baalá queda en la región montañosa de Judá. Resulta que David se va a llevar el arca de la alianza hasta Judá. Pero vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Leo. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? Miremos que David siente temor y respeto por la santidad del arca. Ahora veamos lo que ocurre con la Virgen María cuando le hace la visita a su prima Santa Isabel en Lucas 1:39. Leo. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Palabra del Señor. Vemos que María se levantó y se fue a una región montañosa de Judá. ¿Y David dónde se dirigió? A una región montañosa de Judá. Entonces miremos que se levantó David a llevar el arca de la alianza hasta Judá. ¿Y qué se levantó a hacer María? A llevar el arca de la nueva alianza hasta Judá. Y leamos Lucas 1:43 lo que dice. Leo. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Palabra del Señor. ¿Y qué dijo David en segunda de Samuel capítulo 6:9? El arca de Yahvé va a entrar en mi casa. Esto lo dice David cuando llega a casa de Obededón. David está asombrado por la santidad y la pureza del arca, después de haber visto este sacerdote que había muerto por tocar el arca. Y Isabel siente la misma impresión de David al ver a María y dice: ¿cómo he merecido yo que venga a visitarme la madre de mi Señor? Miremos que David dice arca y Isabel dice madre, es decir, que está haciendo una analogía de la fe con el segundo libro de Samuel. Pero no terminan ahí las diosidencias, siguen. En segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 dice: el arca de Yahvé permaneció 3 meses en casa de Obededón de Gad, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su familia. Palabra de Dios. Entonces miremos que el arca se queda en casa de Obededón 3 meses y su casa y su familia fue bendecida. Y miremos que Obededón era un sacerdote levita. Y mucho cuidado. Ahora veamos lo que pasa en Lucas 1:56. Leo. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. ¿Cuántos meses estuvo María con Isabel? 3 meses. ¿Y cuánto estuvo el arca con Obededón?
3 meses, ¿verdad? Entonces vemos cómo el evangelista San Lucas está haciendo una referencia a 2 de Samuel. Claramente se ve eso. Lucas no se está inventando esto. Lucas conocía bien las escrituras. Si Lucas se documentó bien para escribir el evangelio, él mismo lo dice: yo fui y busqué a los que sabían de historia de Jesús para hacer este libro. Entonces vimos que Obededón era sacerdote levita, y Zacarías, el padre de Juan Bautista, el esposo de Isabel, también era un sacerdote levita. Ahí podemos ver todas estas coincidencias, pero claro, no es el único ejemplo importante sobre la Virgen María. Resulta que el Arca de la Alianza era el lugar en donde se ofrecía la sangre del sacrificio para el perdón del pueblo de Israel, tal como nos lo dice Levítico 16:14. Leo: luego, tomando la sangre del novillo, rociará con su dedo la punta delantera del lugar del perdón. Hará 7 aspersiones de sangre con su dedo delante del lugar del perdón. Palabra de Dios. Para que se cumpliera la alianza de Dios con el pueblo de Israel, era necesario que la sangre del sacrificio fuera rociada sobre el lugar del perdón, es decir, sobre el arca de la alianza. Y para que Cristo cumpliera con toda la ley y los profetas, Cristo tenía que cumplir con este precepto. Entonces vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 34. Leamos: uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Es decir, Cristo es atravesado en el costado, y de su costado brota sangre y agua. Y nos dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 19, pero ahora en el versículo 25, que habían unas personas al pie de la cruz. ¿Quién estaba al pie de la cruz? La Virgen María, ¿verdad? Cuando Cristo es atravesado por la lanza, el arca de la nueva alianza está al pie de la cruz, recibiendo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que la antigua alianza se cumpla en Cristo y se establezca la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 19:36 nos dice, leo: esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Palabra del Señor. Es decir, la antigua alianza, así como en el Antiguo Testamento el maná representaba a Cristo, la vara de Aarón representaba a Cristo, y la ley y los profetas representaban a Cristo, así María es representada por el arca de la alianza, porque toda María es el arca de la alianza, porque es ella la que contuvo dentro de su ser a la palabra de Dios hecha carne, al pan vivo bajado del cielo y al sumo y eterno sacerdote. María es el arca de la nueva alianza, y esta enseñanza es católica. Nuestros primeros cristianos, o los que conocemos como los padres de la iglesia, ya daban a entender todo esto, y ellos revelaban que María era el arca de la nueva alianza. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que sucede con las murallas de Jericó. ¿Recuerdan las famosas murallas de Jericó? Resulta que la Biblia nos dice que habían 7 sacerdotes que tocaron 7 trompetas, y estos 7 sacerdotes iban tocando las trompetas delante del arca de Yahvé, y eso está en Josué capítulo 6 versículo 13. Leo: los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron la trompeta. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía al arca de Yahvé. Se avanzaba al son de trompetas. Palabra de Dios. Pasemos al versículo 16. Leo: a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra. Yahvé les entrega la ciudad. Palabra de Dios. Pues resulta que algo igual pasa en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan describe una vez más, haciendo una analogía de las murallas de Jericó, pero ahora ya no son las murallas de Jericó, sino que son las murallas de la tierra, las murallas de este mundo. Y en Apocalipsis 11
se nos habla de 7 ángeles que tocan 7 trompetas y aparece una vez más el arca de la alianza. Recuerden que el arca se había perdido. Esta es la primera vez que vuelve a aparecer en la Biblia el arca de la alianza. Y habíamos dicho que íbamos a emprender una búsqueda para encontrar el arca perdida. Y ahora en este momento vamos a ver dónde está el arca. Nos dice Apocalipsis 11:15, leo. Tocó el séptimo ángel su trompeta, entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Palabra del Señor. Recuerdan que en Josué capítulo 6 dice que cuando los 7 sacerdotes tocaron las trompetas en el séptimo día, nos dice la Biblia que gritaron, que proclamó Josué el grito de guerra. Lo mismo sucede aquí. Es una analogía que está haciendo Juan con el libro de Josué. Y por eso dice, tocó el séptimo ángel la trompeta. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, ha llegado el reino de nuestro Señor sobre el mundo y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Ahora veamos lo que sucede a continuación, porque ahora viene la gran aparición del arca. El pueblo de Israel había sufrido mucho por la pérdida del arca, porque después de que habían perdido el arca, habían empezado a sufrir persecuciones y habían empezado a ser oprimidos. Bueno, el pueblo de Israel ha padecido desde ese momento, y resulta que ellos lo que más anhelan es que vuelva a aparecer el arca de la alianza. Y vamos a lo que ocurre en Apocalipsis 11:19. Leo. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo, y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Palabra del Señor. Y vemos que desaparece el arca. Estaba el arca en el cielo. Se dio un terremoto y una fuerte granizada, vientos, y hasta ahí llegó. ¿Qué pasó con el arca? Resulta que el capítulo 11 del Apocalipsis termina en el versículo 19, pero sigue en el capítulo 12. Ahí no hay un punto de aparte, más bien hay un punto y seguido. Cuando Juan termina el versículo 19 del capítulo 11 del Apocalipsis, inmediatamente sigue el capítulo 12, versículo 1. Y vean lo que va a ocurrir. El pueblo de Israel tiene enfrente el arca de la alianza. La están viendo en el cielo. De un momento a otro hay nubes, relámpagos, fragor. ¿Y qué sucede? Capítulo 12, versículo 1. Leo. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Palabra del Señor. Resulta que el arca de Yahvé, que está en el cielo, de en medio del arca aparece una mujer vestida del sol, aquella que es el arca de la nueva alianza. ¿Quién es esta mujer? María Santísima, de la que Gálatas 4:4 decía, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer, y de la misma que Jesucristo se refiere como la mujer que está prometida en Génesis 3:15, la mujer que es entregada como madre de aquellos que queremos ser discípulos amados estando al pie de la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Esa mujer que intercedió en las bodas de Caná, a la cual Cristo llamó mujer y le dijo, esto que nos va a ti y a mí, aún no ha llegado mi hora. Pero que a pesar de que no había llegado la hora, igualmente por ser su madre, cumple con el cuarto mandamiento de honrar padre y madre y accede a sus ruegos y hace su primer milagro. María es la mujer del Apocalipsis 12. María es el arca de la nueva alianza. Y que María no fue asunta al cielo. Y que María no es reina. Pues Apocalipsis 12:1 nos dice que apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Pues aquí ya no hay ninguna duda, porque si tiene corona es reina.
duélale a quien le duela. Y no es reina solo de la tierra, sino también del cielo, porque si la corona tiene 12 estrellas, es reina del cielo y de la tierra, aunque no lo dice el Apocalipsis directamente, pero lo podemos deducir, porque el árbol se conoce por sus frutos. Vamos a ver quién es el hijo, y por el hijo vamos a saber quién es la mujer. Vamos a Apocalipsis 12:5, leo: y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Palabra del Señor. Aquí nos está dando todos los datos que necesitamos. Es varón, ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro, y además fue arrebatado al cielo y llevado ante la presencia de Dios. Aquí no quedan dudas que este hijo es Jesús. No se nos olvide que el Apocalipsis es un género literario, simbólico, donde se va a decir unas verdades por medio de símbolos. No nos lo dice directamente, nos lo dice en símbolos. Sigamos en Apocalipsis 12:6, leo: mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado, allí la alimentarán. Palabra del Señor. Aunque le duela a algunas personas, esa mujer tiene un lugar preparado por Dios. No caben dudas que esa mujer es María, porque si el hijo es el hijo de la mujer y la mujer es la madre del hijo que va a regir las naciones con vara de hierro, no caben dudas que es María. Ahora veamos la asunción de la Virgen al cielo. ¿Cómo fue eso? Vamos a Apocalipsis 12:14, leo: pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande. Explico. O sea que la mujer no tiene alas, se le dieron. Por eso nosotros decimos que fue asunta, muy diferente a Jesús, que ascendió por su propia virtud y poder. Eso lo vemos en Hechos. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Palabra del Señor. En cambio, a María se le dieron alas, fue llevada. Por eso decimos que es asunta, se le dieron las 2 alas del águila grande. Ojo a estos detalles. ¿Por qué dice que se le dieron las alas del águila grande? ¿Por qué no dice que se le dieron las alas del águila pequeña? ¿O que se le dieron las alas de cualquier otra ave? ¿Por qué? Porque el águila grande es la única que puede volar hasta las máximas alturas. ¿Y cuáles son las máximas alturas? Los cielos. No se les olvide que el Apocalipsis es género literario. ¿Y qué más decimos de la Virgen María? Que es inmaculada, sin pecado. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica cree eso? Vamos a Apocalipsis 12, 15 y 16. Leo: entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en su ayuda de la mujer, abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Palabra del Señor. Entonces analicemos quién es el dragón. El dragón es Satanás. ¿Y qué puede vomitar Satanás de su boca? Podredumbre, pecado. Pero miremos que ese vómito, ese pecado, esa porquería que vomitó Satanás no pudo hacerle nada a la mujer. No la pudo tocar, porque la tierra vino en su ayuda y la preservó. Y no la dejó contaminar con el pecado. Dios preservó a la mujer, o sea, a la Virgen María, de pecado. Por eso decimos los católicos que María es concebida sin pecado, que es inmaculada. Hay quienes dicen que la Iglesia se inventó este dogma de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. Pues eso es falso. En el siglo XIX, esta doctrina se declaró dogma de fe, pero era una verdad revelada desde los albores del cristianismo y que se atesora en el Evangelio. En San Lucas 1:28, el ángel llama a María la que charitomene, que fue traducido por San Jerónimo como gratía plena. La palabra griega que charitomene indica gracia permanente o perfección de gracia. Este verbo griego es usado en pasivo perfecto, lo cual denota una continuación completa
de acción, con lo que quiere decir que María nunca estuvo en contacto con el pecado. Esto, como lo dijo el Papa Pío IX en el texto de declaración del dogma, dice así: en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, la persona de la cual Jesús tomó carne y sangre, no pudo estar jamás en poder del enemigo, de la raza humana. Dios no es compatible con el pecado. ¿Será posible que Dios le haya negado la gracia que tuvieron los ángeles e incluso Adán y Eva de ser concebidas sin pecado, a la llena de gracia, que después vendría a ser la madre de su hijo? Por otra parte, era un concepto hebreo que el pecado se transmitía por la madre. Salmo 51:7 nos dice: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Palabra de Dios. Es por esto y en honor a Jesús que la Iglesia dice que por un privilegio especial María fue eximida del pecado original. Sí, por un privilegio especial, pues aunque de común todos los hombres somos pecadores, ella tuvo la gracia de ser concebida sin pecado. De común también todos los hombres nacen con participación de varón, y ella también, por privilegio especial, no necesitó de varón para concebir a Jesús. Ella misma lo proclama en Lucas 1:47: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aún faltaban 33 años para la redención, y María se proclama redimida, salvada, en atención a los méritos de su Hijo. Esto es Inmaculada Concepción. Vamos a otro argumento para demostrar la Inmaculada Concepción de María. Vamos a Génesis 3:15. Leo: haré que haya enemistad entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Miremos que aquí se habla de una enemistad entre la mujer y la serpiente. Veamos que la enemistad que Dios promete es total. Además, dice la sentencia de Dios que la mujer y su linaje aplastarán la cabeza de la serpiente. Por estas dos razones, la mujer de la sentencia divina no puede ser Eva, pues ni hubo enemistad total, porque Eva se hizo amiga del diablo cuando pecó, ni su descendencia aplastó la cabeza de la serpiente. Pues vemos que aún sus primeros hijos tuvieron pecado de homicidio. Génesis 4:1-16. Ahí les dejo las citas para que ustedes las estudien, pero ahí básicamente nos dice que en la descendencia de Eva, ya a tan temprana época de la creación, ya se podía reflejar toda clase de pecados. Por ejemplo, el pecado de la envidia, el del odio, el de la mezquindad, el enojo, la mentira. Miremos en el versículo 7, nos dice que el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Palabra de Dios. Miremos que el pecado estaba en la casa de Adán y Eva, aunque ellos hubieran podido luchar contra él, pero no lo hicieron, y lo consintieron, y lo admitieron, y le dieron rienda suelta hasta el punto de que Caín llegó a matar a su propio hermano. En Génesis 4:8 vemos eso. Entonces vemos que esta mujer solo puede ser la Virgen María, pues cumple las dos condiciones. Nunca tuvo amistad con el diablo, pues nunca pecó, ya que incluso fue preservada del pecado original, y su descendencia aplastó la cabeza de la serpiente, de Satanás. Jesús, su Hijo, en la cruz venció al diablo. Ahora nos dicen algunos hermanos que nosotros los católicos, ¿por qué decimos que María subió a los cielos si eso no está en la Biblia? A ver, primeramente, si seguimos esta lógica, se tiene que pensar también que José no murió o que Martín Lutero no existió, pues esto tampoco aparece en la Biblia. Sin embargo, la lógica y la historia nos dice que sí ocurrió la asunción de María. No se encuentra en los evangelios, aunque ya di una pequeña explicación que nos da el Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 14, aunque eso no está muy claro para muchos, aunque es una pequeña pista que nos da la Biblia. Entonces voy a tratar de explicarlo más desde la lógica. Primero que todo,
Muchos hechos de la historia de la Iglesia no se encuentran en la Biblia, tales como la muerte de Pedro y Pablo, hechos importantísimos de la Iglesia primitiva. El mismo hecho de que Jesús se le apareció primero a Pedro no lo narran los evangelios. Sin embargo, Pablo lo da por cierto en 1 Corintios 15:5. Dice así, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Palabra del Señor. La asunción no está en las Escrituras, pero ella no contradice a estas. Pues antes de María hay otras dos personas que subieron en cuerpo y alma al cielo y a nadie le causa escándalo decir esto. Si Enoc en Génesis 5:24 y Elías en Segunda de Reyes 2:11 fueron llevados al cielo en cuerpo y alma, y María también, quien por privilegio especial de Dios está ya gozando de la resurrección. Además, todas las iglesias primitivas no católicas, la Caldea copta, Asiria armenia, ortodoxa, aceptan la Asunción y la celebran. Una de las primeras fiestas de la Virgen que se aclamó fue la de la Asunción, que ya en el siglo IV se celebraba en Jerusalén. Y en esa época una capilla ya marcaba el lugar donde hoy se encuentra la iglesia griego-armenia de la Asunción en el Monte de los Olivos. Dice el Tratado de la Verdadera Devoción a María, que afirma claramente con toda la Santa Iglesia que no siendo María sino una pura criatura asida de las manos del Altísimo, no es necesaria para aquel que todo lo es y todo lo puede, para el que dijo a Moisés: yo soy el que soy, el que hizo todo y a él nadie lo hizo, el que no necesita de nadie. Por lo tanto, el Creador Todopoderoso es suficiente en sí mismo y jamás ha tenido ni tendrá necesidad de la Santísima Virgen María para cumplir su voluntad y manifestar su gloria, porque a Él le basta querer para hacer las cosas. Pero sin embargo, como Dios quiso comenzar la obra de la redención por medio de la Santísima Virgen que nos trajo al Redentor, podemos creer que Él no cambiará en adelante su modo de proceder, porque es Dios y por los siglos de los siglos seguirá obrando como lo hizo desde el principio. San Agustín afirma que el mundo era indigno de recibir al Hijo de Dios directamente de manos del Padre Celestial. Por eso este le fue entregado a María, para que de sus manos recibiera el mundo. Solo María era digna de tener tal hijo, y solo Jesús era digno de tener tal madre. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, pero lo hizo por medio de María. El Espíritu Santo formó milagrosamente a Jesucristo en María, pero solamente después de haber pedido su consentimiento por medio del ángel Gabriel. En el día de la Anunciación, Dios Padre concedió a María el inmenso honor de ser ella la madre del Hijo de Dios. Y al ser madre de la cabeza del cuerpo místico de Cristo, es a la vez madre de todos los que formamos parte de ese cuerpo místico. Dios Hijo ha descendido sobre María por 9 meses en su santísimo vientre. El Creador del cielo y tierra se ha dejado llevar por una sencilla jovencita y se ha mostrado obediente hacia ella en su nacimiento, en su presentación en el templo y en la vida oculta de 30 años. San Lucas resume la vida de Jesús desde los 12 años hasta los 30 años con esta frase: vivió obedeciendo en todo a María y a José. Y aún en la hora de la muerte, Jesús quiso tener junto a él a su Madre Santísima, para hacer un solo sacrificio entre los dos, y para que al ser inmolado él, estuviera ella haciendo este ofrecimiento al Padre Eterno. Como en otro tiempo, Abraham ofreció el sacrificio de su hijo Isaac, aceptando la voluntad de Dios, María fue quien alimentó a Jesús niño, la que le enseñó todo lo que tenía que aprender para ser debidamente educado, y la que se sacrificó por él. La única persona de la Santísima Trinidad de la cual no proviene ninguna otra persona es el Espíritu Santo. Del Padre procede el Hijo, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo quiso con el concurso de María que de él procediera Jesucristo como hombre por medio de ella. Ha producido el Espíritu Santo su obra maestra, que es el Hijo de Dios, hecho hombre, y sigue formando día por día hijos de Dios, los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo, los que siguen la cabeza de ese cuerpo, a Jesús. Y cuanto más haya el Espíritu Santo, que un alma es de María, tanto mejor produce en ella la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo, a pesar de no tener necesidad de la ayuda de María, sin embargo quiere servirse de ella para que, así como en la encarnación de Jesús cooperó a que el Hijo de Dios se hiciera hombre, ahora coopera a que Jesucristo siga naciendo en muchas almas. Vamos a dar esta enseñanza hasta aquí. Aquí terminamos con las enseñanzas de María. Sigan viendo los próximos videos, suscríbanse al canal y denle like. Vamos a terminar con un Padre Nuestro, porque toda la gloria, el poder y el honor es para nuestro Señor Jesucristo y para su Padre amado, para la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.